Ok, entonces, ok, entonces lo que queremos probar, ¿cierto? Estamos, bueno, recordemos, ¿cierto? Recordemos que estudiamos el conjunto de soluciones de la EDO lineal homogéneo de segundo orden y segunda más P por I' más Q por I igual 0 para X en un cierto intervalo I. Ok. Y entonces lo que queremos probar, ¿cierto? Lo que queremos probar, que lo que queremos probar, que, digámoslo así, teorema, queremos probar el siguiente teorema. El espacio, vimos ayer que el espacio de soluciones constituye un espacio vectorial, ¿cierto? Real. Entonces, el espacio vectorial de soluciones de H, donde este es H, tiene dimensión 2. Tiene dimensión 2. ¿Cierto? Entonces lo que tenemos hasta ahora, lo único teórico que tenemos a mano es teorema de existencia unicidad, ¿sí? Que no vamos a demostrar, está fuera del alcance de este curso. Puede verse en el libro de Simons, pero digamos, siendo práctico, digamos que lo vamos a admitir como cierto. O sea, es cierto, pero no lo vamos a demostrar. ¿Okay? Esto es lo que queremos, esto es lo que quiero llegar hoy día. Tengo una hora para hacerlo, o 58 minutos, no sé. Pero esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Okay? Ya, entonces, tenemos a mano el teorema de existencia de unicidad. Entonces, recordemos que tenemos teorema de existencia de unicidad para EDO. En realidad, para EDO, en realidad para un problema de valor inicial, para el problema de valor inicial, de hecho bien general, para ecuaciones no homogéneas también, ¿cierto? Para el problema de valor inicial asociado a EDOs lineales de segundo orden, ¿cierto? Va a ser clave ese teorema en esta clase. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, básicamente, ¿qué es lo que dice esto, cierto? ¿Qué es lo que dice esto? ¿O cómo lo vamos a demostrar? La demostración es, o digamos, el esqueleto, digamos, de la demostración dice, tenemos que encontrar una base de dos elementos. Eso es lo que requiere la demostración de este teorema. Es decir, tenéis que, tenéis que asegurarme que existen dos elementos linealmente independientes que generan todas las soluciones de la ecuación de H. ¿Sí? Ok, eh, entonces, el teorema, ¿cierto? Entonces el teorema, digamos esto, estrellita, estrellita, el teorema se concluye encontrando, ¿ya? Encontrando, aquí, encontrando lo voy a subrayar porque, eh, claro, es encontrando, no es por una ecuación general, o sea, no voy a dar una fórmula, ¿sí? Voy a decir, existen, existen, va gracias a este teorema, ¿sí? Encontrando un conjunto lineal, una base del espacio, ¿sí? Encontrando una base del conjunto de soluciones.
¿ya? Una base con dos elementos, de dos elementos. ¿Ya? Y bueno, recuerdo de qué es lo que es una base de un espacio vectorial, de un conjunto que genera todo el espacio. Y que es linealmente independiente. ¿Ok? Y entonces, en esta primera parte vamos a estudiar o qué es lo que significa o cómo se traduce ser linealmente independiente cuando considero soluciones de una EDO lineal de segundo orden. ¿Ok? Entonces nos vamos a focalizar en la independencia lineal de soluciones de EDO. ¿Ok? Entonces ahora nos vamos a concentrar en independencia lineal. ¿Ya? Ok, entonces me voy a concentrar, quiero probar que el espacio de solución son dos, la dimensión del espacio de solución es 2. Entonces necesito un conjunto de dos funciones que resuelven esto, ¿sí? Que generan todo el espacio, eso lo vamos a ver al final, y que sean linealmente independientes. Eso implica directamente que la dimensión del espacio es 2. ¿Ok? Van a tener que revisar un poquito su cuaderno de álgebra lineal. Ok, entonces, entonces insisto, me voy a focalizar en el caso que voy a jugar con dos elementos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la definición de independencia lineal para cuando yo considero dos elementos? ¿Sí? Entonces, yo digo que I1 y 2 son linealmente independientes si cada vez que yo tomo una combinación lineal de esos dos elementos que me da 0, eso implica que alfa igual beta igual 0. No puede ser de otra manera. ¿Sí? Eh, ok, ok. Eh, esto es para un espacio vectorial general. Y 1 y 2 en un espacio vectorial general son linealmente independientes y toda combinación lineal que me da 0 implica eso, que los ponderadores son 0. ¿Ya? Entonces, bueno, por supuesto que eso dice de que, por ejemplo, cada vez que yo tomo un conjunto de dos elementos, en donde uno de ellos es 0, en particular, un caso bien general, cuando uno de estos es 0, entonces 0 nunca puede pertenecer a un conjunto linealmente independiente. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si I2 fuese 0, si I2 fuese 0, bueno, elijo alfa igual a 0 y beta igual a 1, y tengo esto, pero alfa y beta no son 0. Uno de ellos es 0, pero el otro no. ¿Ya? Entonces, primera cosa, primer recuerdo, 0 nunca pertenece a un conjunto linealmente independiente. Nunca. ¿Ya? Segundo, pueden haber conjuntos I1 y 2 donde ninguno de los dos es 0, pero igual son linealmente dependientes. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, si yo tomo I1 cualquiera y tomo I2 igual a menos I1, I1 distinto de 0, voy a ejemplificarlo con vectores. Por ejemplo, el vector 1, 1 y el vector menos 1, menos 1 son linealmente dependientes. Porque, por ejemplo, yo alfa, puedo tomar alfa igual a 1, multiplicarlo por el primer vector. Este sería I1, este sería I2. Y beta igual a 1, los dos iguales, y esto me da 0. ¿Cierto? Que es el vector que está aquí. ¿Ya? Ni alfa ni beta son 0. ¿Ya? Entonces esta proposición es falsa. Esta proposición es falsa, entonces I1 y 2 no son LI, son LD, linealmente dependiente. Entonces, linealmente dependiente, aquí se puede ver claramente cómo se justifica este nombre, digamos. Tengo este vector es I1, este vector es I2,
esta cosa me da 0, ¿cierto? Entonces, I1 básicamente, de acá sale que I1 es igual a menos I2, ¿sí? Dependen linealmente, en el sentido, bueno, cuando hay dos nomás, es simplemente que uno es la ponderación del otro. Cuando hay tres o más, significa que uno es la combinación lineal no trivial del resto. Es alguna combinación lineal no trivial del resto. ¿Ya? Depende linealmente del resto. ¿Ya? Ya, entonces, voy a seguir en el caso en que, digamos, cuando I1 y 2 son vectores. ¿Ya? Entonces, imagínense que tengo I1 y 2 en R2. ¿Ya? Supongamos que I1 y 2 son vectores en R2. ¿Ya? Y, y tengo que son linealmente independientes. Es decir, esta proposición es cierta. ¿Okay? Ya, entonces, a ver, déjenme poner otra letra. Voy a poner X e Y. Voy a poner X e Y en R2. Y voy a poner X aquí, X aquí y Y aquí. ¿Ya? Son dos vectores en R2. Ya, entonces fíjense. No hay nada de EDO hasta ahora. No hay EDO en este análisis. Entonces, fíjense qué es lo que, cómo uno puede identificar cuando dos vectores en R2 son linealmente independientes, fíjense. Esto que está aquí, yo lo puedo escribir como alfa por x1, x2, más beta por i1, i2, igual 0, 0. Eso es lo que dice esta parte. ¿Cierto? Ya, entonces, ponderación por escalar de vectores, borro ahí, me queda alfa por x1, alfa por x2, ponderación por escalar de vectores, tengo beta por i1, beta por i2, suma de vectores es componente a componente, ¿cierto? Entonces tengo alfa x1 más beta i1, alfa x2 más beta i2, igual 0, 0. ¿Sí? Ya, aquí viene un paso un poquito más. Voy a apurar un poco la máquina. Y ahora fíjense que esto que está aquí se puede escribir como un producto de una matriz por un vector, donde la matriz es x1, x2, y1, y2, que es una matriz de 2 por 2, por alfa, beta. ¿Sí? ¿Ya? Fíjense. ¿Cómo se multiplican matrices? Filas por columna. X1 por alfa 1, más Y1 por beta, me queda alfa X1 más beta Y1. Es la primera coordenada. Después la segunda coordenada, ¿cierto? Esto es una matriz de 2 por 2 por 2 por 1, me queda una de 2 por 1, que es un vector. ¿Cierto? Entonces la segunda fila me queda fila por columna, alfa por X2 más I2 por beta, que sería la segunda columna, alfa por X2 más B por I2. ¿Sí? Fíjense que las columnas de esta matriz que formé son simplemente los vectores ordenaditos como columna en la matriz. ¿Sí? Entonces fíjense lo que me dice esto. Si dos vectores en R2 son LI, ¿sí? Significa que cualquier ponderación, cualquier combinación lineal que me da el vector 0, implica que los ponderadores son 0. No puede haber otra combinación. ¿Sí? Ahora, si uno mira esto que está aquí, ¿sí? Me voy a olvidar de esta parte y voy a simplemente escribir 0, 0 aquí. Me dice que este sistema lineal, donde estos son datos, estos son incógnitas, ¿sí? El sistema de la forma A por B igual 0, esto es un sistema de esta forma, A por X igual 0, tiene como única solución a 0. ¿Sí? Entonces, si este sistema tiene como única solución a 0, eso pasa sí solo si esta matriz es invertible. ¿Cierto? Porque yo para resolver este sistema lineal cuadrado, entonces yo paso por el otro lado el a a la menos 1, y tengo que eso tiene que ser solamente 0. Entonces, para que esto suceda, la matriz, ¿sí? Que representa, siempre la álgebra lineal es resolver sistemas lineales, eso es el curso de álgebra lineal. Entonces, hablar de que un par de vectores son linealmente independientes es equivalente a decir que si yo lo ordeno como columna, cuando tengo la misma cantidad de, o sea,
en este caso en R2, ¿sí? Cuando lo ordeno como columna, la matriz que se forma es invertible. ¿Y cuando una matriz cuadrada es invertible? Cuando su determinante es no nulo. ¿Sí? El determinante de esta matriz es no nulo. ¿Sí? Toda esta cháchara, una clase de álgebra lineal en 10 minutos, ¿sí? Es para mostrar que mucho de lo que sucede aquí, en el estudio de independencia lineal en Rn, o en R2 en este caso, se va a traspasar a un espacio que es mucho más complejo, que es un espacio de funciones, porque aquí lo que estamos estudiando, ¿sí? El espacio es un espacio vectorial de soluciones de ecuaciones diferenciales. Entonces, los vectores del espacio que yo quiero estudiar son funciones, son soluciones de ecuaciones. ¿Ya? Entonces van a ver que todos estos conceptos, bueno, independencia lineal, que es lo que quiero estudiar, pero básicamente determinante de una matriz tiene va a jugar un rol importante en lo que viene ahora en un espacio de función. Voy a borrar esto, quizás me conviene mejor borrar todo. Entonces, independencia lineal. Ya, entonces, ¿cómo empiezo? Entonces, vamos a considerar, ¿cierto? La EDO, ¿cierto? I segunda más P por I prima más Q por I igual 0. Entonces vamos a definir el concepto de Wronskiano. ¿Qué es el Wronskiano? Entonces vamos a decir que, digamos que sean I1 y 2 soluciones de H. Esta es H. ¿Sí? Entonces se define el Wronskiano de I1 y 2 como, ya, Wronskiano necesita dos funciones, I1 y 2. ¿Ya? Esto puede ser definido en general, ¿eh? Pero nos vamos a focalizar para el caso en que I1 y 2 son soluciones de una EDO. Entonces voy a tomar el Wronskiano de I1 y 2. Es igual, voy a escribir la fórmula. Es I1 por I2' menos I1' por I2. ¿Ya? Es una revuelta loca de soluciones de una EDO. Ahora, si uno mira con detención, esto es exactamente el determinante de la matriz formada por los vectores I1 y 2, I1' y 2'. ¿Cierto? Porque determinante de una matriz cuadrada es diagonal menos antidiagonal. I1 por I2 menos I2 por I1'. De nuevo. Determinante de una matriz 2 por 2, diagonal menos antidiagonal. Diagonal es I1 por I2', que es este que está ahí, menos I2 por I1', que es este que está ahí. ¿Sí? Profe, Sí. ¿y esta matriz de dónde salió? Eh, Salió de la mente de un tipo polaco que se llama Wronski. Por eso lleva este nombre de aquí. Ahora, cómo él, cómo él llegó en su cabeza a esto es lo que voy a explicar a continuación, ¿ok? ¿Ok? Sí. Ya, voy. Y entonces, ¿cuál es la gracia de este Wronskiano? De esta matriz. O sea, de esta función. En realidad es una función. Fíjense que I1 y 2 son funciones. ¿Sí? I1 y 2 son funciones. A ver, déjeme ver. I1 y 2 son funciones. Derivada de una función en una función. Y entonces todo esto está revuelto en una función. Entonces esto está evaluado en X, en realidad. Todo esto está evaluado en X. Todo esto que está aquí está evaluado en X. Todo esto que está aquí evaluado en X. ¿Ya? Ya, ¿para qué sirve esto? Ya, pongámoslo así, propiedad fundamental. Propiedad fundamental del Wronskiano. Es la siguiente. Si I1 y 2 es un conjunto, son
soluciones de H, entonces, cada vez que yo tengo dos soluciones de H, con el Wronskiano yo puedo decidir si son linealmente independientes o no. Ya, entonces I1 y 2 es un conjunto LI, si solo si el Wronskiano asociado a I1 y 2 es distinto de cero. Esta es la propiedad fundamental. ¿Ya? Por ejemplo, la ecuación que vimos ayer, I segunda, que es muy simple, I segunda más I igual 0. ¿Ok? I segunda más I igual 0 tiene dos soluciones. ¿Bien? Entonces, I1 de X igual coseno de X es solución, e I2 de X igual seno de X también es solución. Son soluciones de, digámosle, 1. 1 es esto. ¿Ok? Calculemos el Wronskiano. Wronskiano de I1 y 2 es igual al determinante de ordenaditas de la siguiente manera las columnas. I1 y su derivada, I2 y su derivada. ¿Ya? Entonces, en este caso particular, cuando tomo I1 igual coseno, I2 igual seno, la matriz que me queda aquí es I1 es coseno, I1' es menos seno, I2 es seno, derivada de I2 es coseno. Determinantes diagonal menos antidiagonal. Me queda coseno cuadrado menos con menos más, seno cuadrado. Esto vale 1, que por supuesto es distinto de 0. Invocando el teorema, que todavía no demuestro, solamente lo enuncié. Entonces, como el Wronskiano entre estas dos cosas, yo sé que esta y esta son soluciones. ¿Ya? Esto es una hipótesis antes. No puedo tomar esta propiedad que está aquí, no la puedo tomar para cualquier cosa, la tengo que tomar para dos soluciones de la ecuación. ¿Sí? Y calculé su Wronskiano, el teorema me dice estas dos cosas son linealmente independientes. Como son linealmente independientes, ¿sí? Después voy a demostrar el teorema principal que quiero demostrar hoy, que espero poder alcanzar, que es que el espacio vectorial de soluciones tiene dimensión 2. Entonces tengo un conjunto de dos elementos LI, ¿sí? Usando el teorema obtengo que eso es una base, y entonces toda solución de esta ecuación se escribe como combinación lineal de seno y coseno. Esa es la potencia que tiene. ¿Sí? Entonces, insisto, que lo que queremos, o sea, vamos a demostrar que el espacio de soluciones de una ecuación lineal de segundo orden homogénea tiene dimensión 2. ¿Qué quiere decir eso? Yo encuentro dos que son LI, es decir, dos que tienen Wronskiano distinto de cero, y la encuentro todas. ¿Ya? Esa es la potencia de esto. ¿Ok? No estoy diciendo que todavía no sabemos cómo se calculan. No hay nada, esta es la parte teórica de la materia. ¿Sí? ¿Ok? Es Pregunta en como el una chat. especie de verificación. No, decía este teorema. Sí, ese Sí, teorema. sí, es un teorema de verificación. Yo hago un cálculo, veo si algo es cero o no cero, y puedo decir algo cualitativo de las funciones. Son linealmente independientes. Entonces, efectivamente, es un teorema de verificación. Yo Ok. verifico a través de este test, yo hago un test, ahí 1 y 2. ¿Sí? Hago esta revuelta aquí con derivadas, etcétera, y si veo si eso es cero, entonces son LD, no me sirven para base. Ahora, si es distinto de cero, entonces me sirve para hacer una base. ¿Sí? Pregunta del chat. Eh, ¿Qué pasaría que Ramón Parra, qué pasaría que no tiene inversa? ¿En qué caso? Perdón. Ya, lo voy a explicar después. Ok, lo hablamos después. Ya, y Bastián Navarro. eh, Ya, Bastián Navarro, no entiendo lo que queréis decir, pero voy a tener que explicarlo.
Ok. Ok. Va. Ya, entonces, ya, fíjense, por ejemplo, si yo hubiese tomado aquí, eh, a ver, ¿cuánto tiempo me queda? Queda media, 35 minutos. Entonces, ya, ¿cómo divido mi tiempo? Voy a hacer un esquema de la demostración de este teorema, ¿ok? De esto de que el Wronskiano distinto es cero, sí, solo sí. Ya, entonces, voy a llamarlo así, esquema de demostración. Esto está en todos los libros, ¿eh? Y, bueno, no ha actualizado el Moodle, pero va ahí, decir precisamente qué es lo cuáles son las páginas de los libros en donde pueden ver esto, etcétera. Entonces, esquema de la demostración. Entonces, voy a ir por paso. Paso 1, el Wronskiano como función de x, ¿sí? El Wronskiano como función de x resuelve una EDO. La EDO W' más P por W igual 0, que es una EDO de orden 1. ¿Ya? Voy a hacer rápidamente esta demostración. Entonces, fíjense. ¿Ya? ¿Cómo se demuestra esto? Ya, entonces tengo que I1, sí, claro, W de X es I1 de X por I2' de X menos I1 de X' por I2 de X. Determinante de esta matriz. Y ahora fíjense, y segunda, a ver, uno puede derivo de cara y palo este el Wronskiano. Es una lata, ¿eh? Yo lo voy a hacer para que hay que hacerlo alguna vez en la vida. Entonces voy a calcular W'. W' es la derivada de todo este corcho que está aquí. Entonces lo voy a hacer rápido. ¿Ya? Entonces hay que hacerle el producto en cada una de estas partes. Entonces queda I1' por I2' más I1 y 2 segundas, ¿cierto? Aquí derivé este producto, ¿cierto? Menos, ahora derivo este producto, me queda I1 segunda por I2 menos I1 prima y 2 prima. ¿Sí? Ya, entonces me acuerdo que I1 y 2 son soluciones de la EDO, por eso es importante este supuesto aquí. ¿Ya? Entonces, aquí yo recuerdo que tanto I1 y 2 resuelven esta ecuación, ¿cierto? En particular, si yo paso este para el otro lado, este para el otro lado, resuelven esta ecuación. ¿Cierto? Y entonces reemplazo aquí. Aquí puedo poner I1 e I2. Tanto I1 e I2 satisfacen esto. Entonces reemplazo I2 segunda aquí, e I2 prima, I1 segunda aquí. ¿Ya? ¿Qué corchito me queda? Me queda, bueno, voy a mantener este y ese. Ojalá esto sea la demostración. Ok, dame fuerzas, dame fuerzas, dame fuerzas. Claro, aquí queda S y S. Bueno, veamos. Queda I1 prima, I2 prima, dos veces. Ay, no me gusta ese 2, pero bueno, es lo que tiene que dar. Entonces me queda I1 por I2 segunda. I2 segunda, reemplazo aquí. Entonces me queda I1, aquí estoy haciendo este, ¿eh? Entonces I2 segundas me queda con un menos, me va a quedar con un menos aquí. Menos I1 por P por I2 segunda, por I2 prima.
voy a focalizarme en I2 aquí. ¿Ya? Entonces reemplazo I segunda. Entonces me queda S por S me da S, y después S por S me va a dar menos Q por I1 por I2. ¿Sí? Ok. ¿Ya? Y ahora voy a hacer lo mismo con I1. Reemplazando I segunda, perdón, I1 segunda aquí. Entonces me queda menos, se anulan. Gracias, gracias, Juan Francisco. Bien, bien, se anulan. Ese se anula con ese. Qué bien. Gracias. No me gustó, eso no me gustaba ya. Se borró. Muy bien. Gracias, eso me gusta. Y ahí, entonces aquí va a quedar, reemplazo I1 segunda aquí. Entonces me queda I2 por I1 prima por Q. ¿Cierto? Entonces con ese menos me quedan más. Me quedan todos más. Me quedan más. Y P, I2, I1 prima. Sería, ahí está ese menos, con ese menos me queda más, P por I1 prima por I2. P por I1 prima por I2. Y me queda más Q, ¿cierto? Que está ese menos, con ese menos me queda más Q por I1 por I2. Q por I1 por I2. Y Q por I1 por I2 con signo más se anula con Q con I1 con I2 con signo menos. Entonces también se mueren. Y entonces todo ese embrollo que tenía un principio, todo ese embrollo que tenía un principio simplemente me queda. Borro todo esto. Borro todo esto. Ese lo borro. Ese lo borro. Y entonces lo único que me quedó fue P, que es factor común. P, que es factor común. Ya P. Factor común de I1 prima, I2 menos I1, I2 prima. ¿Cierto? Y lo paso al otro lado, lo voy a pasar al otro lado restando. Entonces aquí voy a poner un signo menos, igual 0. ¿Ya? Y después voy a ingresar el signo menos adentro del paréntesis. Entonces me queda más, menos, más. Y esto que está aquí es el bronsquiano, fíjense. I1 por I2 prima, menos I1 prima por I2. Entonces este lo borro y me queda bronsquiano y me queda esta ecuación que está aquí. Nice. Ese es el primer paso. ¿Ok? Ya, entonces paso 2. Dice, Bronsquiano es distinto de 0 en I, o Bronsquiano es igual a 0 en I. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que o el Bronsquiano es 0 o el Bronsquiano nunca es 0. ¿Ya? O sea, el Bronsquiano no puede tocar al 0 en un punto en el intervalo, porque bueno, esta ecuación se cumple en I, en el intervalo I, que es el intervalo original de la EDO. ¿Eh? Esto es en I. Y eso sale de resolver. Esto sale de resolver la EDO, porque esto es una EDO separable. ¿Cierto? Entonces, uno separando la EDO, ¿cierto? Esto sale de separar la EDO. Digamos la EDO estrella. ¿Cierto? Porque uno escribe esto, tiene dw sobre dx es igual a menos pxw, pasa el w dividiendo, y resuelve esto que a logaritmo natural, entonces queda esto logaritmo natural de w, es la integral de p de x más una constante, ¿cierto? Y entonces al despejar w, entonces queda que w de x es una constante por exponencial de menos la integral de p de x, ¿cierto? Y entonces si toca el 0 en el intervalo,
eso hace, uno resuelve el problema de valor inicial. Si toca el 0 en un punto, en un x0 en i, la c tiene que ser 0. Entonces esto es exactamente 0. Y si no la toca nunca, entonces esta constante no es 0, puede ser positiva o negativa, dependiendo de la condición inicial. Acuérdense que aquí hay un módulo, etcétera, etcétera, ¿cierto? En realidad, la c es positiva. Y entonces el Wronskiano o es 0 en un punto, si toca el 0 en un punto, es 0 en todos lados. Y si no toca el 0, no toca el 0. ¿No? Entonces pasa esta dicotomía. ¿Sí? Pasa esta dicotomía. Y entonces ahora vamos con el paso 3. Paso 3, dice, paso 3. Vamos a ahora demostrar este teorema. Demostrar fehacientemente este teorema. Ya, fíjense, paso 3 voy a demostrar, en realidad, el paso 3 es decir que si P sí solo sí Q es equivalente a demostrar no P sí solo sí no Q. ¿Sí? Entonces lo que vamos a demostrar, demostraremos que I1 y 2 son LD, si solo si el Wronskiano es idénticamente 0. ¿Ya? Cuando pongo 3 rayitas es cuando la función es 0 completamente. O sea, decir esto significa, es para ahorrar notación. Esto es exactamente lo mismo que decir W de X es 0 para todo X en Y. ¿Bien? Es simplemente para ahorrar notación. Ya, entonces, para allá. Entonces quiero demostrar I1 y 2 LD, si solo si Wronskiano idénticamente 0. Entonces, para allá. ¿Cómo se prueba para allá? Ya, si I1 y 2 son LD, significa que existen alfa y beta con alfa y beta distintos de 0 simultáneamente, que hacen esto. ¿Ok? Tengo una combinación lineal no trivial que me entrega el vector 0. ¿Sí? Ya, entonces eso significa, como uno de los dos es distinto de 0, entonces esto yo lo puedo escribir como I1 igual a B menos beta partido por alfa y 2. ¿Ok? Entonces uno es la ponderación por escalar del otro. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, en particular, ¿ya? Lo que quiero decir aquí es que si I1 y 2 son LD, existe, entonces I1 es igual a una constante gamma por I2 para alguna constante. Uno es la ponderación lineal del otro. ¿Ok? Y ahí lo enchufo en el Wronskiano. ¿Sí? Bueno, gamma distinto es 0, porque el caso interesante de gamma distinto es 0, porque si gamma es 0 y 1 es 0, y si 1 es 0, esto automáticamente LD, lo que partí diciendo al principio. Si 0 está en el conjunto, va a ser LD inmediatamente. Ya, entonces calculo el Wronskiano de W, o sea, I1 y 2, usando esto. Tengo que I1, I2, I1', I2'. Pero yo sé que I1 es gamma por I2. Entonces, esto me queda gamma por I2, gamma por I2', porque la derivada se porta bien con la ponderación por escalar. Este es el determinante. ¿Ya? Entonces, determinante de una matriz cuadrada de 2 por 2, diagonal menos antidiagonal. Entonces, aquí me queda la diagonal, me queda gamma por I2, I2'. Antidiagonal me queda gamma por I2', que es 0. Entonces, demostré esta implicancia. P implica Q. ¿Sí? Entonces, resumen. Si son LD, uno es la ponderación por escalar del otro. Lo reemplazo en el Wronskiano me da 0. Entonces tengo eso. Más interesante es para el otro lado. Para el otro lado voy a suponer que el Wronskiano es 0. ¿Sí? Como el Wronskiano es 0, tengo que I1, ¿cuál es la definición del Wronskiano? Es I1 por I2' menos I1' por I2. Tengo I1 por I2' menos I2 por I1' es 0.
¿Sí? Que el Wronskiano sea 0 significa eso. ¿Sí? Y ahora, ¿a qué se parece eso? Esto se parece a la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos la derivada del de abajo por el de arriba sin derivar. ¿Sí? Me falta dividir por algo aquí, para que me quede la regla del cociente. Ya, ¿por qué me falta dividir? Bueno, me da lo mismo un poco por quién divido si cambio el signo menos, pero para ir directamente, la derivada del de arriba, entonces tengo que dividir por I2 cuadrado. ¿Ya? Esto tiene un supuesto de que I2 es distinto de 0, ¿cierto? Pero si I2 es distinto, quiero demostrar que son LD, pero si, perdón. Pero si I2 es 0, este conjunto automáticamente LD. ¿Ya? Entonces, suponiendo que no es 0, tengo eso. Entonces, como esta es la derivada del cociente, tengo que no, me equivoqué, esto tiene que ser I1. ¿Ya? Entonces aquí me queda I2 sobre I1' igual 0. Pero si la derivada de algo es 0, entonces significa que la cuestión sin derivar es una constante C. Y si eso pasa, entonces I2 es igual a C por I1. Es decir, 1 es la ponderación por escalar del otro. Es decir, son LD. ¿Sí? Entonces, como decía ahí, olvidé el nombre, su compañero, este es un teorema de verificación. Basta hacer un calculillo para mostrar que dos cosas son LD o no. ¿Sí? Estamos hasta las 10:40, ¿no? Ay, qué... Ok, preguntas. Preguntas. Bueno, está todo súper explicado en todos los libros. En realidad yo voy a escribir un apunte sobre esto. Preguntas. Entonces tenemos teorema de verificación. ¿Sí? Ya, entonces, todavía no concluyo esto. Todavía no concluyo este teorema. ¿Ya? Ya sé, gracias a esta propiedad del Wronskiano, cómo decidir si dos cosas son LD o LI. ¿Sí? Ahora, la pregunta práctica es, ¿de dónde saco esas cosas? ¿Cómo resuelvo la EDO? ¿Sí? ¿Sí? ¿De dónde saco esos dos vectores, esas dos soluciones? ¿Sí? Por último, para decidir si son LD o no. Para decidir si algo son LD o LI, por lo menos tengo que tenerla. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esto sí es importante. ¿Sí? Entonces, antes de ir a la demostración del teorema, necesito la siguiente propiedad, que es la fórmula de Abel. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde sacamos I1 e I2? ¿Ya? Ya, ¿qué es lo que en el fondo nosotros queremos resolver, ¿cierto? Déjenme hacer un resumen. Nosotros queremos resolver la EDO o los problemas de valor inicial. No sabemos, todavía no enseño ningún método. ¿Ok? Ahora, este teorema es importante porque dice, mira, si encontráis dos que son LI, ganaste. Ganaste todas las soluciones. Resolviste la EDO. ¿Ok? ¿Se entiende? Ok, ya. Entonces, para encontrar una base, ¿sí? Para encontrar una base, decir que el espacio de soluciones tiene dimensión 2 significa que tengo que encontrar dos vectores LI que generan. ¿Ya? Entonces, este teorema de verificación, como bien lo nombró su compañero ahí, este teorema de verificación nos dice, oye, hay una forma nice de saber si dos vectores son LI. Hay que hacer un calculito nomás. ¿Sí? Hay que armar esta matriz, ¿cierto? Calcular el determinante y si me da distinto de cero, ganamos, son LI. Y no tengo que
darme toda la vuelta de tomemos una combinación lineal, arbitraria, que me da cero, etcétera, etcétera, y probar que los ponderadores son cero. No, esto es directo, mucho más directo, cómodo. Ya, todavía falta la parte de la generación, pero hay algo más de la generación. Digo que hay que ser LI y generar. Hay que ser LI y generar. Hay que ser LI. Ya tenemos aquí un teorema de verificación. Falta ver por qué genera, que lo vamos a hacer con el teorema de existencia de unicidad. Pero antes que eso, hay algo mucho más pedestre antes, que es saber, oye, ¿de dónde saco la I1 y la I2? ¿Cierto? Ahora esto está en el corazón del problema, porque en el fondo quiere decir cómo resuelvo la I2. ¿Ya? Ya, entonces, esto es una pregunta profunda, y en general no tengo un método general, no tengo un método directo que me diga, dame una EDO cualquiera, dame una EDO I segunda más P por I prima más Q por I igual 0. Dame una EDO con cualquier P y con cualquier Q, yo te puedo dar I1 y 2, linealmente independiente. Eso no existe. Primero partamos desmitificando cosas. Si P y Q son generales, ¿ya? Dependen de X, ¿sí? Entonces, no hay un método que me diga, oye, si tení, no hay un método que me diga, estas son I1 y 2 linealmente independientes, entonces todas las soluciones. ¿Ya? Primera desmitificación, va a quedar grabado ahí. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, primera cosa es que hecho. Bueno, ¿de dónde sacamos I1 y 2 soluciones de H? Hecho, no hay método general. Soluciones LI, además. No hay método general para encontrarla. ¿Ya? Esto es triste. ¿Ya? Pero hay otro hecho que es feliz, y es que si tenemos una, podemos encontrar la otra. Y eso sí es bueno. ¿Ya? Porque hay veces en que uno puede encontrar una solución a mano, o uno sabe la solución, o uno puede reducir la ecuación, hacer un cambio variable y reducir a un caso simple en donde puedo encontrar una, y con el método que voy a introducir ahora, que lamentablemente no voy a alcanzar, creo que puedo extraer la fórmula, qué sé yo, pero me gustaría hablar un poquito del método. Podemos encontrar la segunda. ¿Sí? Y esto es lo que uno llama método de Abel. ¿Ya? Esto es bueno. ¿Ya? Esto es malo, pero esto es bueno. Ya, entonces, en resumen, resolver ecuaciones de orden 2 lineales, que es el caso más simple, es difícil. Y no hay un método general para encontrar una solución, que es este hecho 1. ¿Ok? Ahora, si yo sé una, fíjense, este es el mecanismo. Si yo sé una, usando el método de Abel, que es lo que voy a explicar ahora, que es una mecánica, es una fórmula, voy a encontrar una segunda. Esa segunda, ¿sí?, va a satisfacer que su Wronskiano es distinto de cero. Esas dos, tengo una, de alguna manera, ¿ok? Se da o se encuentra a mano, se encuentra al ojo, o hay una reducción que me lleva a una ecuación que puedo resolver. Ya, entonces, en ese caso, voy a encontrar una segunda cuyo Wronskiano es distinto de cero. Entonces son LI. ¿Sí? Y usando el teorema de existencia de unicidad, uno prueba de que generan. Entonces, esas dos que encontré generan todo el espacio de soluciones. Entonces, básicamente, encontrando una, encuentro todas. Esa es la moraleja de hoy. ¿Bien? Ok, entonces déjeme explicar el método de Abel. Déjeme explicar el método de Abel. Creo que voy a alcanzar a explicar.
Entonces, supongamos, entonces este es el método de Abel. Entonces, supongamos que sabemos o conocemos I1 distinta de 0. ¿Sí? Porque, fíjense, 0 es siempre solución de las ecuaciones lineales. ¿Dónde está la ecuación? Aquí. 0, la función constante igual a 0, siempre es solución de esto. Pero esa solución no sirve de nada, porque 0 siempre hace que, si 0 está incluido en un conjunto, ese conjunto nunca puede ser LI. ¿Ya? Yo quiero soluciones LI que generen el espacio. ¿Ya? Entonces, supongo que tengo 0 y 1 distinto de 0 solución de H. ¿Ya? Entonces, el método, que se le ocurrió a este tipo de este aquí, ¿sí? Supone, entonces, el método supone, o busca en realidad, o propone encontrar una segunda solución LI. El método me entrega la segunda solución LI de la forma I2 igual a, voy a escribirlo bien, I2 de X igual a B de X por I1 de X con V no constante. ¿Ya? Entonces la idea es encontrar en no constante y entre paréntesis que hay que encontrar. Ok, ok, ok. Ya, entonces fíjense, ¿por qué no tiene que ser constante? Porque si B fuera constante y 2 linealmente independiente con I1, es una ponderación por escalar de I1, entonces no me sirve esa como solución, como otra solución LI. Ya, y ahora, claro, uno puede tratar de filosofar aquí y decir, ya, ¿y por qué tenía que ser una multiplicación y uno podía hacer una suma? O no podía hacer una composición, o no podía hacer, bueno, es lo más fácil. Y ya así todo es un poco difícil. Ya, ¿y por qué funciona el método? ¿Sí? Estamos en 7, 8. A ver, déjenme ver si me acuerdo cómo se hacía esto. Claro, lo que hay que hacer es decir, bueno, supongamos que es solución. Supongamos que es solución. Y eh, estoy viendo mi apunte. Y claro, y voy a llegar a una reducción de orden. Entonces, fíjense. Si yo supongo que esto es solución, déjeme meterlo aquí en la maquinaria. Entonces voy a decir, mira, estoy buscando una solución, una segunda solución que tenga esta forma, que sea el producto de dos funciones, una que conozco y que sé que es solución, y otra que desconozco y que quiero encontrar. ¿Ok? Ya, entonces calculo, I2' es V por I1', es decir, V' por I1 más V por I1'. ¿Sí? I2 segunda es, lamentablemente, este producto que está aquí. O sea, derivar esta suma que está aquí, que también tiene producto. Entonces me va a quedar V segunda por I1 más V' por I1' más V' por I1'. Aquí dice, estos dos términos que está aquí es la regla del producto asociada a estas dos. Y lo que voy a escribir aquí va a ser la regla del producto asociada a estos dos. Entonces me va a quedar V' por I1' más V por I1 segunda. ¿Ya? Ya, entonces, bueno, aquí se produce la regla de Leibniz dos veces, ¿no? Ya, déjenme amonorar un poquito esto aquí. Ok.
Ya, y yo quiero, imponemos, aquí voy a escribirlo aquí, imponemos, ya lo imponemos, ¿sí? Lo forzamos, imponemos que I2 sea solución. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, voy a escribir aquí I2, recuerden que I2 es B por I1. Qué es lo que significa eso? Significa que si yo multiplico esto por P, I2', y multiplico I2 por Q, y sumo, ¿ya? Eso me tiene que dar 0, porque el lado izquierdo aquí me da I2 segunda, más P por I2', más Q por I2, y como yo quiero que esto sea solución, esto tiene que darme 0. Y aquí, bueno, aquí queda el desorden, pero se ordena, porque I1 es solución. Entonces, fíjense, voy a fijarme todo lo que tenga los elementos que hacen que I1 sea solución. ¿Y cuál es la gracia aquí? O por qué funciona este método? Porque todo lo que me permite usar, o sea, lo que me va a permitir usar que I1 es solución, básicamente está multiplicado por V. Entonces, fíjense que V por I1 segunda, más V por P por I1 prima, más V por Q por I1, eso me tiene que dar 0. Entonces, fíjense, voy a juntar con azul, voy a juntar esto, multiplicado por Q, ¿eh? Entonces este va por Q, este va por P, este va por P, voy a juntar S con, bueno, aquí el Q adentro, ¿eh? Voy a juntar S con S con S, ¿ya? Todos tienen factor común B, B. Entonces me queda B, factor común de I1 segunda, más P por I1 prima, más Q por I1. Pero yo sé que I1 es solución, ¿ya? Estoy suponiendo que la tengo de algún lado. Entonces esto es 0. ¿Qué es lo que me quedó? Lo que me quedó como resto es este término y este término. Es decir, más I1 por B segunda, más, y todo esto factor común, B' es factor común, más B', factor de P por I1, más 2I1'. ¿Ya? Y todo esto es conocido. Esto y esto es conocido. Porque yo sé quién es I1, y como sé quién es I1, puedo derivar sé quién es I1'. P es un dato del problema, y este también se conoce. Entonces fíjense que esto me quedó igual a 0. ¿Ya? Y entonces, ¿ya? Entonces, me queda entonces que voy a pasar, bueno, voy a escribirlo exactamente, me queda 0 igual a I1 por B segunda, más B' por P por I1 más 2I1', ¿cierto? Entonces ustedes me pueden decir, oye, pero no sé quién es B, quiero saberlo, pero llegué a una ecuación de orden 2 de nuevo. ¿Qué gracia tiene? Lo que pasa es que esta ecuación es reductible, es de orden 2, entonces hasta el momento no teníamos un método de resolución, pero es reductible a una ecuación de orden 1, fíjense. Porque yo despejo B segunda, o B, ¿sí? Entonces paso esto al otro lado, paso dividiendo el I1, ¿sí? Todo esto que está aquí es conocido, ¿sí? Y, y claro, pasando dividiendo el B aquí, paso dividiendo el B, ¿sí? Me doy cuenta entonces que esto que está aquí es exactamente lo mismo que la derivada del logaritmo de B', ¿cierto? Derivada del logaritmo de B'. Derivada del logaritmo es 1 partido por B', y hay una regla de la cadena, derivada de B', B segunda. ¿Qué es eso? ¿Ya? O equivalentemente, exactamente lo mismo, digo,
bueno, que W sea B', entonces si W es B', aquí me queda W', partir por W, y una ecuación de variables separables, ¿ya? Pero encuentro más choro este cambio de variable aquí, ¿ya? Me queda así, igual a menos esta función horrible, no es tan horrible, ¿sí? Déjenme llamarle R de X a todo esto, menos R de X, integro, despejo el logaritmo, me queda b' de x es igual a c por e a la menos r de x, donde, insisto, r de x, todo esto, y después integro otra vez para sacar b, entonces voy a tener esta integral, no integral afuera, más otra constante, C1, C2. Pero esta constante que está aquí, la puedo asumir cero. Ya no alcancé a explicar por qué. ¿Ya? Pero ahora, una vez que uno hace todo este embrollo, todo este trabajo, ¿sí? Uno puede encontrar quién es B, ¿ya? O sea, reemplazando R, entonces vamos a llegar a que esto es igual, ¿no? Con un poco de trabajo aquí, tengo la fórmula de Abel, y me dice que B es igual a la integral de exponencial de menos la integral de P, partido por I1 cuadrado de X, de P de X de X. Esta es la fórmula de Abel. ¿Ok? Ya, hay que trabajar un poquito, pero no es muy difícil, porque aquí, claro, aquí básicamente se va el I1 con el I1, aquí se van, por eso queda la integral aquí, y aquí queda más I1' sobre I1, ¿cierto? Eso es derivada del logaritmo, entonces queda integrado, al integrar aquí, al integrar la derivada del logaritmo me queda, con ese 2, me queda I cuadrado, y a la menos 2, y entonces por eso sale el I1 ahí abajo. ¿Ok? Hay que trabajar un poquito, pero ya no alcancé a hacerlo. Ok, entonces mañana voy a completar, bueno, mañana son ejercicios. Mañana son ejercicios, voy a completar, en 10 minutos voy a cerrar esto del teorema, ¿ok? Ya tenemos la fórmula de Abel, con una solución encuentro la segunda, voy a explicar por qué eso concluye este teorema. ¿Sí? Creo que en 10 minutos puedo explicarlo con el teorema de existencia de unicidad. Entonces lo voy a asumir como conocido y después vamos a hacer ejercicio. ¿Ok? Ok. Preguntas. Preguntas. Bueno, aquí termina la clase, pero quizás sea positivo si tienen preguntas poder dejarlas dentro de la grabación. Entonces, preguntas de esta clase ahora. Dudas, consultas. ¿No hay consultas? Ok. Voy a